primero, mientras vienen las luces, vamos a, dicho ya lo que ha dicho Juan Antonio, que agradezco. ¿Se oye al final? Porque, pues agradecer al Ayuntamiento de Mora, a todos los presentes, especialmente a Juan Antonio, porque el hombre, bueno, ya veis cómo es, o sea, desde que me invitaron a venir aquí, es una persona que, la verdad, se ha ganado mi aprecio, muy educada, muy cortés, y eso de bien nacido ser agradecido. A divulgadores del misterio también, porque tiene muchos suscriptores, no está María José hoy, y es una manera más de poner en valor y darle visibilidad también a Mora, que eso también es importante. Pedir disculpas por este lado porque la mesa es como la falta de educación, que no me vean las caras. A ver ahora. Y bueno, amigos, tengo Luis Débora, es que todos. Para mí, no, si dejo nombrar a alguien, mal. A ver, yo el título de la ponencia, la conferencia, la charla, como queráis, cuando digo las voces como nunca os han contado, es que no tienen nada que ver. Se escucha ahora, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí. No tiene nada que ver con otras cosas que yo combato mucho. Yo lo de las voces, yo lo etiqueto dentro de una cosa que me interesa mucho. Ahora pertenezco a una fundación, se llama Fundación ICLOBI, que es un lobby internacional del estudio de la conciencia, donde hoy vamos a hablar del proyecto AWAR, un proyecto que coordinó a varios institutos médicos para estudiar esas FM, esas experiencias cercanas a la muerte. Ahí tengo a gala participar en esa fundación, y una cosa que hoy saldrá también en la charla es que no solamente 25 años era cuando salió el libro Psicofonías, pero realmente eso era en el 2010. Mi experiencia ya ha ido bastante, mucho más allá. Quiero decir una cosa, las voces, a mí no me interesan las voces desde el punto de vista de la parapsicología. A mí me interesan las voces desde el punto de vista de lo que representan, de la dinámica de la conciencia. Algo que no sabemos si es una propiedad emergente, porque no sabemos todavía lo que es la conciencia. Pero está claro que el campo de fuerza de un cuerpo, que desprende un cuerpo, pertenece a ese cuerpo tanto como ese campo de fuerza, no es indiferente. O sea, para que la gente no entienda, un imán tiene un campo magnético y eso, si no hay un imán, no es posible. Entonces, ¿qué ocurre con estas voces? Estas voces a mí no me interesan nada desde un punto de vista parapsicológico, y luego entraremos en investigaciones, en cosas que sé que a la gente le gustan más, pero que quiero hacer esta introducción y estas correcciones. Porque, claro, esas voces ontológicamente tienen que venir de algún lado, demuestran intencionalidad, y la parapsicología, sobre todo en Occidente, se ha despreocupado de algo que yo vengo estudiando, lo ha desarrollado Juan Antonio, que es la ciencia del ser. Y esto vamos a ver que es mucho más importante de lo que creemos. El esoterismo no es aquello que hace no sé qué persona en un gabinete, sino el esoterismo es una ciencia que comprende a muchas de las ciencias y que se estudiaba bajo la prerrogativa del silencio del secreto. El esoterismo es un sustantivo muy reciente, pero en origen era un conocimiento que estaba protegido por las corporaciones de sacerdotes que no solamente tenían los misterios teofánicos, sino el conocimiento. Había un control moral. ¿Por qué? Porque hoy hemos visto que la energía, por ejemplo, nuclear puede ser buena, pero también puede fabricar una bomba. Dicho esto, quiero decir que, por ejemplo, cuando se habla de Sir William Fletcher Barrett, 1870 y algo, fue el que inició, era un profesor de física, inició una conferencia que no todo el mundo comprendía, pensaban que era, cosas poco serias. Este hombre serio hablando de cosas tan poco serias. Hablaba del poder de la mente bajo la transmisión del pensamiento, la transmisión de emociones a través de la hipnosis. Pero él era tanta su reputación de científico y tuvo tanto éxito que a raíz de esa conferencia se fundó la Sociedad de Estudios Psíquicos de Londres, ni más ni menos, porque vieron que esto era mucho más importante de lo que pensaban. Luego se dio el nombre de parapsicología y se le etiquetó dentro de la psicología, del campo de la psicología. Y decían porque era un sufijo que quiere decir que está más allá de la comprensión de lo convencional. No había explicación, conforme a la convencional, de estos sucesos extravagantes y desconocidos.
Ahí se abrieron dos escuelas o dos posibilidades. Una, son, digamos, propiedades inherentes al ser humano o son espíritus y, digamos, vienen de otro mundo que son los que provocan estos sucesos. Hubo durante toda esa evolución mucho fraude, la praxis de la investigación no era buena porque eran los métodos cuantitativos, anecdóticos, pero ya en el siglo XX hubo un proceso de reespiritualización y hubo un proceso también de que aparecen nuevas ciencias, la física cuántica, la biología evolutiva, la cosmología, y se dan cuenta que hay una unidad en la naturaleza, digamos, que todo se interpenetra, como decían los antiguos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, una célula, el orgánulo de una célula, si no, no sería posible la vida, ya viene informada para su función. Y esto quiere decir que el universo, esa energía, información, opera a todos los niveles. Hay un orden. Cada uno que le ponga el nombre que quiera, Dios, conciencia, hay un orden. Y quiero decir que, y reivindicar el papel de los antiguos, sin extenderme mucho, porque cuando yo hablo de esoterismo y reivindico ese esoterismo y campo de conocimiento, voy a reivindicar una figura como es Ernest Lubitsch. Ernest Lubitsch, con esto termino, y vamos a pasar a las voces, que es lo que a la gente le gusta, y explicamos el cómo y demás. Ernest Lubitsch era un eminente egiptólogo. Él se presenta frente al templo de Luxor y él era un visionario también, porque él se da cuenta de que hay algo más en el templo de Luxor. Él ve la planimetría. Sobre la planimetría del templo, cada estancia corresponde a un órgano humano. Yo, como pertenezco a una, no se puede decir, pero a una tradición de constructores que mantienen en secreto ciertas alegorías, tengo que decir que el arte constructivo es mucho más de lo que creemos. Hay radiaciones extragalácticas, hay una serie de influencias que operan en el timo, en los tejidos, en la sangre, y hay que saber cómo utilizar esto. Los templos eran casas de la vida en el Antiguo Egipto. Eran casas de la vida. La piedra que se utiliza para la construcción es del interior de la cantera porque tiene una polaridad distinta. Todo eso está hecho para influir en los estados modificados de conciencia. Por eso, cuando entramos en un espacio sagrado, nos encontramos diferentes. Y veremos a ver de qué modo era el conocimiento tan exhaustivo de cada órgano que en el templo de Luxor, y con esto termino, es lo más complicado, pero es que me gusta hacer esta precisión. El lugar que corresponde a la cabeza, que era donde se transmitían los conocimientos, donde se iniciaban los sacerdotes, es el cráneo. Se corresponde ese tema con el cráneo humano, pero no con cualquier cráneo. Se corresponde con un cráneo desmesurado que tiene que ver con un niño cuando todavía no ha alcanzado la pubertad sobre los 12 años. ¿Por qué hacían esto los egipcios? Pues muy curioso, porque es cuando con el despertar sexual se pasa del ojo pineal a la epífisis. Yo lo explico. Hemos oído hablar de la glándula pineal. La glándula pineal ocupa un lugar muy estratégico, que está en los canales cefalorracoideos y también de los órganos directores de las emociones y los sentidos. Bueno, se llaman colículos visuales, auditivos. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que nos conecta y no nos hace indiferentes de esa conciencia global. Pues esto ya lo sabían los antiguos. Por eso quiero matizar todo esto, porque yo que he estado en programas de investigación, esto no solamente son vocecitas que uno graba, lo reivindico. ¿Por qué? Porque a lo trascendente uno solo se puede acercar desde lo trascendente. Ojo con mover energías que no se deben operar y no se deben mover, con un objetivo que no entiendo. Entretenimiento, curiosidad, porque aquí hay una diferencia. Lo trascendente, cuando se manifiesta de un modo trascendente, lo espiritual, no tiene nada que ver con esas voces que nos transmiten miedo, que ganan audiencia, que tienen que ver con otra cosa que es lo fenoménico o lo fenomenológico. Eso tiene explicaciones en la psique.
Hay muchas cosas que son proyecciones nuestras, pensamientos. De hecho, yo, por ejemplo, fui, entre comillas, pionero en un artículo de psicofonías entre personas vivas. Nunca he venido a hablar de esto, pues yo se lo explico. Un medium muy conocido como Ted Serious, que lo que hacía era impresionar placas y aparecían rostros, él había oído hablar de las psicofonías y él dijo, bueno, pues yo voy a experimentar. Y él pensaba que estaba contactando con una entidad y de pronto se dio cuenta que al tiempo reconocía esa voz. Él vivía en Estados Unidos y era la voz de su hija, que estaba viviendo en los Países Bajos. Y estaba perfectamente viva y permanecía indiferente a lo que estaba sucediendo. Pero había un diálogo. Aquí está mi hija, que hace poco veníamos de un congreso de Kabbalah y yo le pregunto a Eduardo Madirolas, un eminente físico, matemático, cabalista, y él me dice, no pasa nada, Iñaki, eso es el astral, es total. O sea, en el mundo de la espiritualidad y del estudio de la conciencia hay teorías alternativas. Pero aquí en Occidente rápido, Fassbender pues se tuvo que inventar la super SP, o sea, se inventan teorías para etiquetar algo que no comprendemos. Ojo con mover energías. Aquí hay, por ejemplo, Rosa y otros amigos que son practicantes de Kabbalah, y yo lo explico. La Kabbalah, eso de los judíos tan extraño que hacen, es una biohermenéutica. Es una nota solamente. Las 22 letras hebreas están relacionadas con los cromosomas de la célula y operan como vibración energía para armonizar a esos niveles. Quiero dejar todo esto claro porque hay técnicas, hay metodologías y hay lo que es una ciencia del ser. Entonces, cuando alguien va a un sitio determinado con un propósito profano de grabar vocecitas que le contesten y a ver cuál es más clara o menos clara, yo me indigno un poco, porque yo me acuerdo cuando yo iba hace muchos años, porque yo soy un poco marginado, aunque aparezca mucho en los medios. ¿Por qué? Porque no me entendían. Yo iba a muchos programas que me decían fuera de micrófono, Iñaki, no hables de cosas raras, porque todo el mundo decía, son los muertos, son los muertos. Y yo no negaba eso, porque yo decía, la palabra muerto es contradictoria con algo que me responde, que tiene un sentido, que tiene una conciencia, y a mí ese es lo único que me interesa. Luego se inventaron la física cuántica, se inventaron que toda la explicación de estos fenómenos está en la física cuántica, los mismos que me decían que no hablara de cosas raras frente a los micrófonos. Y ahora, antes de empezar a contar una serie de cosas, porque se nos va el tiempo, decir simplemente que una vez en un programa de Dragó pensaban que iban a encontrarse con el típico friki. Entonces me pusieron a mí, a mi amiga, hoy hablaremos de ella, medium Ángela Gilderi, una medium buenísima, y nos pusieron a dos personas que yo no puedo etiquetar de otra manera porque el escepticismo es muy sano. El escepticismo es el que hace avanzar la ciencia, que por definición es provisional. La inquietud humana es la que nos hace avanzar. Entonces, hay una gran diferencia entre escéptico y negacionista, que era lo que yo les quería decir. Digo, tú puedes ser escéptico en base a que tú tienes la misma información que yo tengo y a partir de ahí podemos discrepar. Negacionista es que tú no tienes la información que yo tengo, con lo cual estás negando un hecho simplemente porque excava a tu nivel de comprensión sobre lo conocido. ¿Y por qué digo esto? Porque les dije, tú sabes que soy el único español que he participado en un proyecto de investigación auspiciado de Estados Unidos, que se hizo en laboratorios de acústica, con presencia de físicos cuánticos, de ingenieros de una gran reputación, con todo controlado, y fue publicado en la revista Neurantology, una revista eminente en el campo de la neurociencia y la física cuántica. Digo, tú sabes más que todo eso, que una publicación científica de esa reputación, y que todos esos ingenieros físicos que controlaron y que no tenían explicación para cuando este servidor se metía en una cámara blindada, en un laboratorio de acústica, en una cámara anecoica, como un conejito de Indias, en un absurdo, ¿verdad? Yo allí hacía preguntas en completo silencio. Hubo otros operadores que utilizaban portadoras, yo no las necesito, llevo los 14 años normalizando las voces. Y ahí aparecían, yo preguntaba por un tío mío que se había suicidado, aparecía el nombre,
aparecían animales, mi perra, que había fallecido porque estaba muy unida, aparecían ladridos. Podían ser proyecciones mías, eso es lo que algunos pueden preguntarse, algunas sí. Pero el caso es que los científicos no daban crédito a lo que estaban, no tienen, o sea, esto no se puede explicar como un error de apreciación, esto es algo más. Hoy oiremos alguna de esas voces. Y quiero decir esto porque es muy importante decir que se han hecho para mí 2 proyectos de investigación que para lo que son las psicofonías, y todavía me sorprende que la gente siga teniendo un prejuicio en base a lo que ve en las redes sociales, en lo que escuchan los programas de entretenimiento, que hay gente muy buena, como en todos los lados, y gente que simplemente pues, es más sensacionalista. Y lo digo porque esto demostró que en condiciones de extremo control y con un equipo multidisciplinar de un prestigio impresionante, las voces aparecían. Y contestaban, no siempre, pero a veces. Esto ya nos pone en un rango interesante. Y el otro estudio es un estudio que para mí, estos en el campo de la ciencia hay que replicarlos. No basta solamente, pero ahí están, publicados, en qué condiciones, quiénes fueron los testigos, eso cómo hay que hacerlo. Es un fonético forense que se llama Daniel Goulart. Este hacía grabaciones y testaba grabaciones para los juzgados de Bolonia y para el FBI. Creo que es una persona bastante acreditada. No tenía una opinión ni en contra ni a favor de las psicofonías. Este simplemente le pagaron su trabajo y cotejó sobre una base de datos grabaciones de personas cuando estaban en vida con unas chicas que se había fallecido que se llamaba Chiara Lenzi. Entonces comparaba la voz que la familia guardaba de una celebración familiar cuando estaba en vida con su supuesta psicofonía o comunicación post-mortem. Hay que matizar una cosa, que es para mí la importante. La voz, muy poca gente lo conoce, es una señal biométrica característica. ¿Qué quiere decir esto? Lo repito, señal biométrica característica, es como una huella dactilar. Mi voz es mi voz. Y un fonético forense con aparatos de última generación y con los conocimientos, por eso cuando se comparan 2 voces de una grabación es una prueba forense. Él dijo, si yo, después de haber analizado la base de datos y haber hecho una comparativa de estas voces, tuviera que ir a un juzgado, esta persona que dice llamada Chiara Lenzi es Chiara Lenzi. Lo tengo que... Entonces eso me pareció a mí impresionante, porque ya no solamente es una proyección, ya no puede ser algo que mi psique, mi cabeza, algo que pasa por mí. No, es que yo no puede pasar por mí la voz de una persona que está fallecida y que es identificable como huella dactilar, es imposible. Y luego otra cosa que nos ayudó mucho Daniel Goulart es que hizo un trabajo muy exhaustivo para tipificar lo que es una voz paranormal. Le afecta la voz se compone de frecuencia fundamental y armónicos y él dijo dónde se identifica la naturaleza de una voz paranormal. Por eso muchas de ellas no se entienden, porque como él dijo, hay vocales que al no haber una glotis, una garganta, pues no se puede fabricar determinadas vocales. O sea, él nos especificó muy bien las características de una voz paranormal. Esto lo digo y lo reitero mucho porque, claro, esto no lo conocían las personas que estaban en aquel debate. Ellos iban a ver a un friki que hacía no sé qué con las vocecitas. Y yo le hablé de todo esto, del conocimiento exhaustivo que ya estaba en los templos respecto a los órganos, de cómo la glándula pineal, que es un conocimiento que sabemos ahora en tiempos modernos, cómo el tema de la conciencia es un tema que no está resuelto, cómo hace poco el doctor Sanz, ahora veremos un vídeo muy interesante, me habla de cosas que yo en mi casuística especial, yo he hecho muchas investigaciones, no solamente esta, y el doctor Sanz, que era un eminente cardiólogo, pues tuvo una experiencia que él no puede negar, porque a ver, la verdad es valiente, contra lo institucionalizado, y así ha avanzado el mundo. Y él era un eminente cardiólogo que en un momento dado se da cuenta de que hay unos sucesos que él dice, la ciencia no los explica. O sea, esta enfermera mía se ha muerto y luego me cuenta que
estando clínicamente muerta, con lo cual el cerebro ya no puede registrar información, ha salido del cuerpo, me ha intentado tocar, se ha ido a urgencias, cuando ha vuelto luego me cuenta todo esto, me dice, estaban operando en urgencias fulanito de tal cosa y te intenté, estabas haciendo tal cosa. Y todo, claro, él decía, es que este caso reunió como científico a médicos de diferentes especialidades y claro, le decía, no, puede ser una alucinación. Dice, no, alucinación no, porque es un relato estructurado. Y él habló del electroencefalograma y dijo, mirad aquí, estas ondas, cuando ha desaparecido, no son ondas son ondas que están hablando de una alta concentración. Es todo lo contrario a algo caótico, a una alucinación, a una divagación, y todos los relatos de todos los retornados son completamente estructurados y no tienen nada que ver con las alucinaciones. Entonces, por eso se iniciaron proyectos como el proyecto AWAR. Es decir, para estudiar que la ciencia todavía todo esto no lo ha resuelto. Es decir, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? Pues en eso estamos. Y vamos a empezar, que la gente seguro está deseando escuchar voces, pero de verdad que quiero matizarlo mucho. Yo no quiero ni un minuto de gloria, lo he hablado mucho con Luis Débora en casa, las tertulias que hacemos. Yo no quiero ni un minuto de gloria, ni quiero 10.000 likes, ni quiero la fama que decía Juan Antonio. Yo quiero la verdad. Y si la verdad me va a poner frente a gente que no me va a invitar a televisiones o a medios a hablar de esto porque la verdad incomoda, porque ya han prejuzgado que no. A ver, viene Iñaki y nos dice que no hay que hacer psicofonías si él sí las hace. No, yo las hago dentro de un contexto que es el contexto del estudio de la conciencia, del respeto, de la espiritualidad, de mucho estudio anterior, y yo tengo, digamos, una responsabilidad adquirida con el don que yo tenga, que sí me salen con mayor facilidad, y esto sí tiene que ver la Kabbalah, y vamos a empezar a oír por esta voz. Mirar, en Kabbalah, pero es decir, te ha dicho, es pertinente con lo que vamos a oír. En Kabbalah hay una cosa que dicen que, ¿cómo se denomina Kabbalah recepción? Pero ¿cómo se denomina al cabalista? Al cabalista se llama mecubal. ¿Qué quiere decir? No el receptor de ese conocimiento o esa tradición, sino el recibido. Da igual tus estudios, da igual no es que sea indiferente, pero da igual lo que tú te propongas, solamente eres recibido y permitido en el mundo de la espiritualidad, por eso se llama recibido. Si no te autorizan, no hay nada que hacer. ¿Y cómo lo saben? Pues que hay una ética activa. Tú no vas a engañar ni a los espíritus, ni al Dios que cada uno quiera, ni a una conciencia, ni a una inteligencia creativa. Tus propósitos como humano, tú los puedes ocultar al resto de las personas. Pero en el mundo espiritual hay una cosa que se llama sincronía. Según tu nivel de vibración, así tú vas a conectar con esa energía o con esa energía más baja o menos baja. El que mejor lo explica era un amigo mío que era un párroco de 90 años que tenía un ardote en mediúmicas. Lo pasó fatal porque en aquella época esto lo veía muy mal la Iglesia y claro, él convivió con una contradicción. Entonces yo me gané su confianza y un día que estaba haciendo yo un libro, La España Mágica, iba a entrevistar a otros sacerdotes exorcistas. Claro, me hablaban de que realmente no eran demonios, que es la teología de la Iglesia, sino que eran los muertos los que molestaban a los vivos, muertos. Bueno, y yo le dije, padre, digo, yo tengo aquí una duda, digo, ¿por qué los muertos rodean a los vivos, usted que tiene esa facultad? ¿O por qué de alguna manera molestan a veces? Y él me dijo, te lo voy a explicar de una manera sencilla. Me dijo, nosotros creemos que cuando alguien muere, automáticamente todo es conciencia, todo es luz, todo es iluminación. Dice, no. Dice, el que es tonto aquí y es tonto allí. Y tarda más en aprender y normalmente personas que han estado ligadas a los vicios o a lo material o al dinero o a las propiedades, tal, hacen como proyecciones mentales y viven a través de personas que tienen esas mismas inclinaciones, porque al carecer de cuerpo, de alguna manera se nutren de ese campo, lo que hemos dicho antes, de que el campo de un cuerpo, la fuerza de campo de un cuerpo,
tiene que ver tanto como la propia masa o forma de ese cuerpo, para que lo entendamos. Vamos a escuchar esta voz. Dice un Aleph sin cuerpo y ahora la explico. Un Aleph sin cuerpo. Vale, lo hablamos fuera. Yo creo que era con Jonathan. ¿Por qué es interesante esta voz? Un Aleph sin cuerpo. Lo que estamos hablando de sincronía. A mí no me dice nada que yo grabe una voz. Hoy he traído ejemplos de todo, para que entendamos lo que es la tipología de las voces paranormales. Esto fue en un contexto, fui a dar un ciclo de charlas por Estados Unidos, México, se frustró, di 2 o 3 y vino el COVID y me tuve que volver. Pero sí me dio tiempo después de una charla en casa de unas personas que eran judías y había fallecido el propietario y la viuda me dijo a mí, oye, Iñaki, él era muy interesado en Kabbalah, podrías, y yo normalmente ese tipo de cosas, primero, cuentan con mi discreción, mi confidencialidad y nunca, salvo permiso o que sirva para alguna manera despertar conciencias o que la gente se haga preguntas, no las utilizo de una manera gratuita. Está muy interesante por lo que quiero decir. ¿Por qué? La persona fallecida era cabalista. ¿Qué significa un Aleph sin cuerpo? Lo que hablábamos. Muchas veces en una investigación tú planteas una hipótesis y está sesgada. Tú tienes luego que seguir, es como un bucle de caminos que luego te van llevando a muchos sitios, ¿no? Lo hemos estado hablando. Y esto es verdad. O sea, tú oyes esta frase, un Aleph sin cuerpo, porque pregunté, ¿qué es lo que eres ahora? Y dijo, un Aleph sin cuerpo. Claro, esto ya de por sí a la gente dice, qué bien se oye, es más clara, menos clara, da miedo, da menos miedo, es mucho más. Esto es la manifestación de la conciencia de una persona que estudió Kabbalah y que en el mundo judío el Aleph sin cuerpo está en muchos tratados que tiene que ver con el Yabelo Genú, lo explico, con el tratado de los 13 atributos de la materialidad que se resumen en la Had, es decir, la manifestación más profunda de que la vida continúa después de la vida, para que la gente lo entienda. Y está diciendo, soy un Aleph sin cuerpo porque ya no tiene cuerpo. Ha trascendido el propósito de la materialidad. ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, en el judaísmo, pero sirva para todo, de la materialidad. En el mundo judío la materia no se censura. Sirve a su propósito, tú vienes al mundo y encarnas para adquirir experiencia y elevar tu nivel de conciencia. Se dice que si tú pones tu mente al servicio del espíritu, estás haciendo tus deberes. Si no aparece Lilith, es decir, digamos Lilith es la tentadora, que es lo que todos vivimos. Si lo que tú vives es en la materialidad, en los placeres, en no preocuparte por el conocimiento, ni por el prójimo, ni por nada, pues bueno, pues es una opción porque existe el libre albedrío. Pero esto quiero decir que ya está hablando de una conciencia, ya no es una vocecita que oiremos alguna que dice tengo frío, tengo miedo, tengo tal, que eso sí pueden ser proyecciones, no siempre, de nuestros propios miedos. El miedo como tal existe, pero dentro de nosotros y se proyecta afuera. Pero porque nos han programado y nos han educado en el miedo, ojo. Pasa otra vez. Esta, por ejemplo, es en Santa María de Melque. Y esta dice, no quiero nada de él, van a oír como una voz infantil. Y esto es que venía una persona que me acompañaba siempre a hacer las grabaciones y él venía por amistad, bueno, a pasar el rato, lo que decimos, ¿no? Y nunca entendió mi propósito, pero bueno, era amigo mío, venía, pero yo no le dejaba operar. Yo para mí tengo un respeto absoluto a todas estas energías, entidades, lo que sea. Bueno, cada uno que le etiquete espíritus, lo que uno quiera. Y en un momento dado él me quitó la grabadora, yo había ido al coche tal, y él regaña las voces y una voz infantil que vamos a oír, como si estuviera aquí, dice, no quiero nada de él, asustada. No quiero nada de él. Un poquito más. No quiero nada de él. No quiero nada de él, es como la voz infantil. Ojo con estos temas. Yo soy todo lo contrario al miedo. Intento que la gente despierte a cosas que son más interesantes, como estoy diciendo. Y el miedo está muy ligado a las voces. No quiero que la gente piense que esto tenga que ver con el miedo. Pero no lo hagan. No hagan psicofonías si no es con un propósito.
sigue a otra. Dale. No, perdón. Bueno, esto para que vean cómo funciona, yo a veces lo hago de una manera, eso no tiene ninguna validez experimental, pero sí experiencial. O sea, por ejemplo, en este caso era en una aldea gallega, una casa abandonada. La gente, el escenario es que proyecta lo que queremos ver. La realidad es una casa abandonada y yo lo que veo es una casa donde hubo vida y donde yo ya me proyecto y no me cuesta sentir respeto y sentir la presencia, la ausencia. Entonces yo siempre que hago, me mira la gente cuando no me conoce porque yo llego y antes de entrar pido permiso, le digo, mira, voy a entrar en tu casa, te pido disculpas porque no quiero molestarte, simplemente quiero entender. Le hablo como si fuera una persona con todo el respeto. Quizás por eso me responden tanto. Y en un momento dado había como una cama y se veía como que había habido un velatorio y que había habido sufrimiento en ese lugar. Entonces yo ya un poco me conmoví y dije, Dios bendiga a los de esta casa y a los que la moran. Y una voz, como si fuera una persona que estuviera aquí conmigo, dice, gracias a usted. Dios bendiga esta casa y que la mora. Muchas gracias, perdón, otra vez. Dios bendiga esta casa y que la mora. Muchas gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces son, no como el Aleph sin cuerpo, a veces son pequeños mensajes que son muy cotidianos y muy coloquiales. ¿Por qué? Esto tiene una explicación. Vuelvo al programa que hizo Dragó a propósito de mi libro de las psicofonías. Él mismo reconoció que él había hecho una grabación en su casa con una amiga suya y salía una voz, una simple voz. Y, claro, estas personas negacionistas decían, bueno, ¿y qué dice una voz? Puede ser cualquier cosa y tal. Y él dijo, no, es que era el apelativo diminutivo, cariñoso, con que mi madre fallecida y nadie sabe me llamaba cuando yo era niño. Y entonces lo que yo les dije es que esto funciona mucho, como hemos visto, con el sistema límbico, con las emociones. ¿Y quién tiene que completar esa información? Esa voz o esa psicofonía no está hecha para que 1 millón de personas en un programa digan, ¡ay, qué bien se oye! o ¡qué miedo da! Esa voz tenía una carga emocional del recuerdo para la persona que era Fernando Sánchez Dragó, que estaba esperando precisamente tener el consuelo de recibir la voz de algún ser fallecido. Y solo para él. Una sola voz tiene mucha información metida en ella. Dale. Bueno, esta volvemos. ¿Qué sale ahí? Bueno, sinvergüenza. Esta la pongo porque precisamente es estas trampas que yo hago también. ¿Eso qué es? Estas los hago yo porque en una de esas aldeas se me olvidó, cosa rara en mí, se me olvidó pedir permiso, íbamos precipitados, iba a empezar a llover. Me meto por las habitaciones, estaba grabando, yo les rezo, les dejo piedras, la Semá, el Padre Nuestro, lo que se me ocurre, les deseo lo mejor, intento lo que yo pueda. Les digo a mis seres de luz si los llevo, que les ayuden si están desorientados a elevarse, ese tipo de cosas. Pero aquí se me olvidó. Y estábamos andando, y es el comportamiento de cualquier persona que tú estás andando en una casa abandonada entre sus cosas personales, y de pronto, claro, ¿qué pensaríamos si te entra un extraño en tu casa? Sinvergüenza. Claro, sinvergüenza. O sea, estás tocando mis cosas. Bueno, luego vamos a ver, aparte de seguir con las voces, luego vamos a ver un vídeo que bueno, le tengo en mi canal YouTube, y el Iñaki Conciencia Misterio, quedan todos invitados, y que sí lo voy a autorizar, porque no solamente está autorizado para ese vídeo, espero que se recupere el programa y si no lo ponemos con el disco duro, que era un vídeo que una familiar mía, les cuento, les resumo y ya pasamos al vídeo cuando se recupere. Vale, eso, venga, seguimos ahí, dale ahí. Sí. Soy una persona. Esto es en Santa María de Melque. Había fallecido el abuelo de esta persona que me acompañaba y yo llevaba como un detector, una tontería, porque eso no tiene ninguna validez científica, pero son las cosas que uno suple con la imaginación, pues intenta
llegar a conclusiones. Entonces llevaba con un detector de campos y en un sitio donde no hay ni tendido eléctrico ni ningún campo conocido, pues un detector no tiene por qué detectar nada si lo dejas quieto. Entonces yo quería ver si en el momento que se sincronizaba y había una voz, afectaba y detectaba ese detector. Y efectivamente emitía un pitido, no dejaba de pitar. Entonces llegó un momento en el que esta persona que me acompañaba dice, oye, ¿te puedes creer que hoy estoy con cierto temor o cierto miedo? Y aparece esta voz que dice, por la hija, soy una persona. Un poco robotizada. Dice, soy una persona. Muy importante, porque soy una persona, vamos a ver, lo que caracteriza el oído es el órgano místico por excelencia. Y la palabra es lo que hace diferencia al ser humano respecto a cualquier otra criatura de la creación. Es la manifestación más sutil de la conciencia y de la inteligencia. Soy una persona, tiene que ver muchísimo con otras muchas informaciones, lo que decíamos de proseguir y no quedarse solamente en la epidermis de las cosas. Persona, en el mundo griego, eran las máscaras que los teatros hacía persona, como para que la gente pudiera dar es un avatar. Y que realmente lo que podríamos interpretar como espíritu fantasma, un avatar de una personalidad o de una conciencia que hay detrás. O sea, fíjense si hay mucho más, si no nos quedamos simplemente en la anécdota. Pasa otra. Bueno, esto es en un edificio del siglo XVI, que estaba hablando con una historiadora, una amiga mía, una mujer mayor, y que me dice ella, este está en el corazón de la ciudad, y esta voz muy orgullosa, como si hubiera algo allí, dice, es el corazón de la ciudad. Un sitio privilegiado, está en el corazón de la ciudad. Está en segundo plano, a ver si... Un sitio privilegiado, está en el corazón de la ciudad. Es el corazón de la ciudad. A ver, pasa otra. Bueno, esta es interesantísima, porque esta ya digo que aparte no solamente son las voces tienen como las personas, tienen una historia, una biografía y un seguimiento. Esto fue que cuando estaba escribiendo el libro de La España Mágica, entrevisté a varios exorcistas, pues había un personaje así que era como parecía oscurantista cuando uno lo conoce, luego era un tío espléndido, que era el padre Fortea, José Antonio Fortea, que es el exorcista teólogo, psiquiatra de la diócesis de Alcalá, hoy en día. Y era muy mediático con el tema de los exorcismos y, bueno, la verdad que me encontré un personaje que pensaba yo venía con sotana negro y viene con una Pamela, todo de blanco, muy chulo, nos hicimos muy amigos y hablamos ya de todo, de la vida, Entonces, cuando yo le hablé de la psicofonía, no le dije la psicofonía exactamente, porque con la iglesia hemos topado, me dijo, vente, que tengo que recoger la llave en una iglesia, que tengo que dar, en un convento carmelita que tengo que dar misa. Y cuando entramos allí, él me dice, siéntate, que te voy a dar una bendición. Una bendición es como una bendición extra, como una especie, no de ritual de exorcismo, pero una bendición extra que no sé si la hace en griego o en... Lo que hace básicamente es llamar a entidades angelicales que, digamos, te asistan. Y lo curioso, situémonos mentalmente en el interior y en el silencio de un convento carmelita, cuando él me está poniendo la mano, me está dando la bendición. La grabadora yo sutilmente la dejé grabando, obviamente. Y en un momento dado hay una voz que dice a la orden. Otra vez. Eso en el interior de un convento carmelita. Una entidad que se supone que él está invocando para que ayude a bendecirme o a protegerme. Vete a otro. Una cosa. ¿Por qué muchas voces no son de esta naturaleza? Yo estoy poniendo ejemplos de todo. A mí las que me interesan son en el nivel de conciencia que creo estar o que yo creo procurarme a través de cómo, no del conocimiento solamente o de la experiencia, de las consecuencias de mis actos, eso no lo olviden. Hay una responsabilidad que tenemos los unos para los otros y el bien es una opción. Lo digo porque es lo que dice la Kabbalah del libre albedrío. Nahash y Mashiach son dos palabras que tienen la misma potencia. Nahash es serpiente, que es el mal, digamos, pero el mal que está dentro de nosotros, y Mashiach es el Mesías, que es la bondad o lo que nosotros... Son libre albedrío, pero están dentro de nosotros mismos. ¿Por qué digo esto de niveles de conciencia? Porque,
A ver, es estúpido lo que la gente piensa. Yo me sonrío mucho cuando van a hacer unas rutas de psicofonías, de no sé qué, no como los plantean, no estoy aludiendo, sino a otras personas, y quien se sienta aludido, ese es su problema. Y llegan y de pronto dices tú, vamos a ver, o sea, algo que merece respeto. ¿Tú te crees que si yo, cualquiera de nosotros, desde el otro mundo has elevado tu nivel de conciencia, vas a estar presente, porque la evolución y lo evolutivo no funciona ni opera así, ni mucho menos el mundo espiritual? No va a estar ahí para que tú le hagas una pregunta cuando hace un rato lo único que te preocupa es ver el partido Real Madrid-Barcelona y le dices, ¿en qué consiste Dios? Y te va a decir, no, eso no opera así. O sea, uno tiene que descubrir, hacer sus propias preguntas, sus propias respuestas. Para eso hemos encarnado, para coger múltiples caminos, el del conocimiento, el del autoconocimiento, todo lo que nosotros queramos. Pero una voz no te va a responder. Es como si yo a una hormiga que está en su nivel evolutivo le hago una pregunta sobre la naturaleza de Dios. No estamos en sincronía. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Entonces, por eso la mayoría de las voces tienen un comportamiento que tiene simplemente con lo límbico y lo emocional. Sí, quiero dejar una cosa clara que no he dicho antes. Muchos investigadores, muchos científicos, Cafamali, que era un psiquiatra experimentando con enfermos mentales, Willard Perfield, que ni más ni menos era un neurobiólogo, creo que era, sí, o neurocirujano, que le dieron incluso el premio Nobel, al estimular la hendidura de Silvio, que está debajo de la oreja, ellos lo hacían con un propósito médico, pues el paciente relataba una serie de experiencias. Lo que hemos dicho antes de que hay algo, una conciencia no local, que nuestra mente opera de traductor y estamos conectados con ese todo. Entonces, cuando estimulabas determinadas partes de tu organismo, manifestaba el contacto con personas fallecidas, o había una expansión de la conciencia, o retraía una información que no estaba presente. O sea, muchas veces, sin buscarlo, este tipo de fenómeno aparece. Esto es en casa de aquí vemos, a ver si esto sirve. Sí. A ver, bueno, el que se ve soy yo, y el que está al lado es un mentor mío, que es el conde de Campohermoso, Xavier Sánchez de Moraga, en un palacio del siglo XVI en Fejín, en Murcia. Él despidió a todo el servicio, nos encerramos allí toda una noche, 4 plantas, porque él me relataba, un filósofo súper inteligente, súper culto, y esto forma parte de la cultura de la inquietud humana. Me dijo, Iñaki, vente con tus aparatitos, despido el servicio y nos pasamos una noche grabando. Pues esto es en una de los salones de allí, donde es curioso, porque lo que he dicho antes, cuando nosotros decimos muertos, joder con lo de muertos, el adjetivo, si algo responde, y aunque no veamos y manifiesta que no está muerto, a lo mejor somos nosotros los que estamos muertos a una realidad mucho más restringida de la que vivamos después. Entonces, en este caso, cuando yo le decía, nosotros os llamamos muertos, ¿cómo definís vosotros? No me recuerdo la pregunta. Y se va a ver de fondo una voz muy cantarina que dice, vivos. ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? Ponelo de vivos, hija. Vete ahí. ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? Vivos, cantarina. Yo también, no sé si lo han oído ustedes en otros, a mí no me importa. El documento siempre se tiene que presentar en su totalidad. Por eso yo presento pregunta-respuesta. ¿Por qué? Esto es muy sutil. Porque hay una interacción. No es grabar algo que yo hago una interpretación subjetiva de algo que creo que está respondiendo a algo que yo creo interpretar. No, no. Es que yo estoy diciendo ustedes o vosotros que sois tal y dice vivos. Vamos a otra. Es que cada una es descriptiva de algo. Este es V. Harman en los experimentos que he dicho de Vigo. Este era un físico cuántico y con mucha reputación que estuvo presente en los experimentos. Voy rápido. Este hombre, claro, cuando llegó yo ya llevaba unos días grabando y él cuando llegó no grababa. Entonces me incorporo y convivíamos en un pazo cuando no estábamos experimentando y él estaba muy frustrado porque tenía la expectación de grabar. Y yo le dije, a ver, V, esto tienes una mentalidad demasiado científica. Y esto es una cosa que funciona a nivel emocional, a nivel espiritual y en otros niveles. Digo, tú ahora estás tranquilo, yo estoy tranquilo.
Digo, nos damos un paseo por el Jardín del Pazo. Íbamos con una grabadora, la suya, y hago una pregunta, ¿qué se necesita para conectar con vuestro mundo? Y yo no sé inglés. Entonces salió Harrison, corazón y alma. Bueno, el tío no sabía dónde meterse. Es que esto, si no lo veo, si no lo escucho, lo he experimentado yo, digo, pues juve. Yo llevo desde los 14 años. Pero tú a veces, nosotros mismos frustramos la grabación de estas voces porque está demostrado que nuestras intenciones muchas veces, si tú eres un incrédulo o si tú este tipo de voces, digamos que les pones impedimento, pues la verdad que se retraen y no aparecen. Y esta es, el huye no cree, tiene que ver con esos experimentos con publicación científica y es graciosa porque en el laboratorio de acústica de la Universidad de Vigo, el ingeniero Philip Neil, que tenía mucha reputación, él no daba crédito a estas voces, no se las explicaba y cuando va a recoger un aparato lo hace muy deprisa, se habían quedado las puertas abiertas y una voz le dice a otra, él huye, y dice la otra, no cree. Otra. Como dos personas, o sea, imagínense un ingeniero que es la eminencia número 2, 3 mundial, que va a recoger unos aparatos, lo hace de manera precipitada en un aparato de última generación, ambiente súper controlado, y esas dos voces de dónde vienen. Y manifiestan estar ahí hablando con conocimiento de causa de algo que está sucediendo en ese lugar y en ese ahora. Sigue adelante. Bueno, está muy potente, ponla, detente. Vale. Todas las voces tienen un porqué. ¿Esta cuál es? Que yo antiguamente, yo muchísimos años iba, dejaba la grabadora, me alejaba para no contaminar, un ruido, tal, los micrófonos son muy sensibles, no como, más que el oído humano, entonces te alejabas. Entonces se demostró que la proximidad a la grabadora, el fenómeno no es que venga de nosotros, pero nosotros interactuamos, creamos un campo con las grabadoras, pasa a través de nosotros, y viene de donde no sabemos. Pero realmente hay una ecuación que, si tú estás cerca de la grabadora, se propician los mensajes. Y esta voz me está diciendo, detente, no te vayas, que la proximidad es lo que me va a mí facilitar la manifestación de la respuesta. Pasa otra. Esta es otra de carácter estañable. Esto es una en Gonfar, la iglesia de Gonfar, cerca de Santiago. Y allí había lo que llaman la espiritada de Gonfar, una mujer que cobró fama para unos de santa, para otros de bruja, porque no ingería alimentos, era muy devota, y no comiendo, duró mucho tiempo, y bueno, iban excursiones de Portugal a ser bendecidos por ella, o en fin, como fama de santa o de bruja, está enterrada allí. Entonces yo fui, afortunadamente en el rural gallego las iglesias puedes ir y nunca hay nadie prácticamente, y siempre estaba el típico cementerio que abraza a la iglesia, y yo lo que hago siempre es eso, cuando llego, les hago las preguntas, les hago mis difuntinios, mis voces amigas, les llevo piedras, les llevo flores, les arreglo las flores, les rezo, les digo si necesitan algo, intento hablar con ellos. Bueno, pues como si estuvieran allí en una romería de la matanza do porco, cuando me voy, agradecidos, en coro, me dicen, vuelva, se va a ir muy de fondo. Muy de fondo, no sé si... Sí que pasa otra. Esta es curioso porque, bueno, yo no voy a decir lo del ángel y demás, pero esto era hice en mi casa, tuve un laboratorio y practicaba, hacía también interacción con radio, esta es de radio. También hay técnicas que se hacen no con la grabadora, sino con una Normen de Fidelio, que bueno, le metes una grabadora, sacas por el altavoz. Y en ese momento, cuando yo le dije, ¿quiénes sois? Y dice, un ángel. Se va a ir un poco saturada porque es otra técnica. No te haces con ella ahí. Un ángel, dice. Vamos a otra.
Digo, para poner diferentes tipos de grabaciones. Pues yo las tengo muy claras y me las guardo para mí, pero para que vean ustedes las diferentes tipologías. Esta es bastante, porque a mí lo que me hace gracia es cuando me dicen la psicofonía del infierno. Bueno, valgo más por lo que gallo que por lo que hablo de todo ese mundo, de los grandes expertos y supuestos, tal, que cuando te acercas a ellos, la fama, pongan todo en tela de juicio. Bueno, esta es una que en el Palacio del siglo XVI de mi amigo, el conde de Campohermoso, que por cierto nadie sabe que también Germán de Acumosa era, porque entre aristócratas se conocían todos, estuvo en esa casa y tengo anécdotas de él muy interesantes. Y él me dice en un momento dado que una de sus instancias, que es esta, controlada, aunque nos moviéramos por todo el palacio, estaba controlada por una cámara, o sea, nadie, y no había ni servicio. Y durante la Guerra Civil las tropas republicanas habían requisado esa habitación y habían fijado su centro de operaciones. Entonces, esto es lo que a mí no me interesa nada. A la gente le llama mucho la atención. ¿Qué larga? ¿Qué tal? ¿Será verdad? Es como un insecto atrapado en el ámbar. Es como un bucle de tiempo donde uno capta una imagen parada en el tiempo. Porque cuando él me explica esa historia de ese lugar, aquí vais y además se oye como un falsete de una película en blanco y negro de la Guerra Civil. Se oye, ¿qué queréis? La determinación a luchar con ellos y son las tropas republicanas. Bueno. La lucha republicana. Es una escena atrapada en el tiempo. No me interesa nada, me interesa a título de anécdota, curiosidad, y sé que es un documento que puede ser excepcional para que la gente difunde por ahí, pero no me interesa nada, a mí me interesa las que manifiestan conciencia, intencionalidad, propósito y como la de Aleph sin cuerpo y algo más. ¿Pasa otra vez? Pásala, esa no la vamos a... ¿Cómo vamos de tiempo? Jonathan. Pues 5 minutos ya no. Iba a hablar de la experiencia en La Bastida con mi amiga la medium, pasa. Con Ángela Gilderi, donde yo la llevo a ciegas. La Bastida vivió la beata Mariana de Jesús, ella no conocía nada, está publicado en el libro Fantasmas de Toledo, la colección de Javier Sierra, todo ese en uno de los capítulos, donde ella, sin conocer nada, me empieza a hablar de una monja. Evidentemente, yo sí tenía historiado lo que la época de la figura de Beata Mariana de Jesús, que 100 y pico testigos, fue beatificada por una serie de prodigios, entre ellos hablaba de que sanaba. Claro, hay recursos para saber cuándo un medium es fraudulento y cuándo no. Mi amiga no lo es en absoluto. Ella, sin información previa, me dice, está la monja delante. La monja se toca mucho y me enseña un niño, claro, porque uno de sus milagros era que decían que había un niño que estaba muerto en el vientre y cuando ella lo tocó se movió. Dice, ahora me enseña la garganta, claro, porque una de sus gracias era el curar lo que se llama el lamparón y muchas otras enfermedades de la garganta. Fue una de sus gracias. O sea, eran informaciones muy precisas. Pero por si acaso no era bastante las informaciones que se correspondían con la biografía y la historicidad de la monja, ella cuando me dice, y ahora lo vamos a oír, pasa adelante, no, ya no podemos ver más. Vamos a ir que cuando ella dice, bueno, la monja está muy contenta y ya que nos vamos ella nos da las gracias. Podría ser una interpretación subjetiva a una persona, uno se la cree, otro no se la cree, pero ya no tiene interacción sobre los aparatos. Y según termina ella de hablar, hay una voz que no es ella y dice, gracias. ¿Estás contenta de que hayamos venido? Ella nos da las gracias. Ahora. Sigue, otra vez. Sí. ¿Estás contenta de que hayamos venido? Ella nos da las gracias. Pero ella no sabe, o sea, ella no puede, esto ya es muy subjetivo, son interpretaciones intersubjetivas, no sé, no. Esta la voz es la que es. Dale un poquito adelante. Este es el sonograma, termino porque es interesante, si nos parece. Este es el sonograma de las gracias. ¿Qué quiere decir? Esto que estamos viendo, es que no sé si se ve. A ver, esto que está marcado. Hay una cosa que hoy en día se sabe, yo no soy Daniel Goulart, no tengo espectroisómetros, etcétera, pero con el Olympus Sonority, un editor de audio, sí sabes ya perfectamente.
hay muchas que se han demostrado que son falsas. ¿Por qué? Porque la expiración dibuja picos, son los armónicos, etc. Hoy en día el 99,9% de las psicofonías no son reales. Y cuando hay esto es una respuesta plana de amplitud, es que la frecuencia fundamental, como dijo Daniel Goulart, no hay expiración y no está producida por garganta humana. Sigue adelante, que otra. Ahí, no, atrás. Otra, una fototérmica que vemos, a ver, es que si me aparto. Ese soy yo, 20 y tantos grados, esta es la medium, que está a las 18, y este es su marido médico, que está igual que yo, más o menos. Es decir, todos en unas mismas condiciones estamos sometidos, menos el cerebro de la medium, que en ese momento, sorprendentemente, tiene 14 o 15 grados por debajo de todo lo demás que nos está rodeando. Sigue. ¿Sigue? ¿Sigue? Vale. Esto es en la MICB, en lo que llaman, muchos la conocéis, el Pozo de los Deseos. Cuando entró aquí ese mismo día, Ángela dice, aquí noto Iñaki, nada más que bien, vibración, bondad, nota a Dios, nota presencia, una conciencia tal, y ahí que es un lugar de purificación, una MICB es un lugar de purificación judío, donde tú haces tus inversiones, dice una voz, va a purificarnos. Bueno, al final recupero, ya terminamos, Jonathan, Luis y todos, porque hay muchas otras que son descriptivas de cada historia tiene un lugar, una lectura, una enseñanza. Esta es una historia familiar, que es una casa para que vean que el miedo no lo prestamos nosotros, nace de nosotros y nos programan con el miedo. Y si encima estos programas o una industria que se ha erigido en torno a todo esto y ha institucionalizado un mensaje que circula y que por más que lo quieres combatir, Raudive, el padre de las psicofonías, Constantin Raudive, pues hablas con el ingeniero jefe, que a su vez su maestro era el que monitorizó a Raudive en los estudios Pierre Record, y ahí nadie hablaba de voces. Pero eso no lo puedes decir. Hablar de Jurgenson, que si fue a grabar unos pinzones y que aleatoriamente grabó voces que le llamaban por su nombre, resulta que Jurgenson fue adrede a grabar ese tipo de voces. Hay cosas que no te van a contar jamás. Y entre ellas, y hablando del miedo, vete al final, la última. Y entre ellos, hablando del miedo, esto es una familiar mía que ha sido abuela recientemente. Entonces me manda un vídeo hace como unos meses, este verano, y me cuenta una serie de experiencias de que su casa vive en Sonseca, y descubrió de que era propiedad de 2 monjas, y ella dice, yo las he visto, pero es que me siento tan bien con ellas, dice, me transmiten paz, no me inquietan para nada. Y llega un momento en el que, bueno, mi propia hija, ella se quedó a dormir, y bueno, puede contar ella. Una maceta, bueno, dilo tú, una maceta, ¿qué te pasó? Sí, bueno, esta familiar mía, bueno, nuestra, tiene una maceta sujetando una puerta que es muy ligera y separa la cocina del salón. Yo estaba sentada en el salón y estaba esta familiar en la cocina. Y yo estaba mirando justo en ese momento a la maceta que tiene sujetando la puerta, que es una maceta grande que... Sí, yo no la puedo mover. Y justo cuando la estaba mirando veo que se empieza a desplazar la maceta sola. No que se mueva un poco ni nada, se mueve completamente. Y se cierra la puerta y tal. Bueno, quiero decir que ella, en vez de asustarse, digamos que convive con estas voces y dice que ella se siente. Y de tal manera, esto ya es una prueba de cargo, la pueden ver tanto la investigación, la entrevista completa de lo que sucede en la casa a esa abuela que es familiar mía. Bueno, ella tiene allí montada en una habitación la cuna del niño, su hija va de vez en cuando, se la dejan digamos, en depósito, va a decir, qué mal es esto con un niño, pero bueno, se lo deja y ella está encantada que se lo lleve. Entonces tiene la habitación, ella lo cuenta muy bien, pero está en mi canal YouTube, no lo voy a hablar ahora, es que vamos mal de tiempo. Pero es que este documento es excepcional. Porque demuestra todo eso que estamos diciendo. Ella veía, tienen las cámaras típicas que tienen los niños monitorizando al bebé, y no daba nada más que falsos positivos como un detector de presencia, de que había alguien, pero no había nadie, el niño dormía tranquilamente. Si el niño estuviera nervioso, si esa presencia fuera inquietante, miedosa, película La monja, por ejemplo,
El niño, vamos, el niño pega 2 saltos, pero el niño duerme y además es que no quiere irse de esa casa. Bueno, pues curiosamente, y aquí lo vamos a ver, mi familiar va en ese momento a atender al niño. Ahí se ve una figura. Ese es el brazo, en el ángulo derecho, una figura femenina al lado de la cuna. Aquí, el niño le pixelado, obviamente. Esta es la madre que llega y va a atender al niño. El niño no es que esté inquietado, pero sí, lo que inquieta un poco es que estaba dando falsos positivos. Y ahora dale para adelante. Atiende al niño, no ve a la persona que tiene a la izquierda, que ya se está moviendo. Y ahora se va. Cuando ve que la madre ha atendido perfectamente al niño, se queda tranquila y se va. Yo creo que, como vamos mal de tiempo, con esto es suficiente. Y cada uno que piense lo que quiera, porque no hay nunca con estos temas ni que dogmatizar, ni que adoctrinar, ni que prejuzgar. Porque aquí hemos visto que psicofonías de vivos, psicofonías que responden simplemente a algo coloquial, psicofonías que demuestran un nivel de conciencia elevado si la persona que va a recibir ese mensaje está en ese nivel de conciencia. Con eso quiero decir, las psicofonías no son un espectáculo y hay que tener mucho respeto a todo esto que desconocemos, que si no lo haces con ese propósito, no lo hagas. Muchas gracias.